¿Qué es la ira en la Biblia? ¿O de cuántos tipos de ira nos habla la Biblia? Porque debemos de entender. Vamos a leer un par de textos bíblicos y vamos a esclarecer de cuántas iras nos habla la Biblia. Debemos de entender que existen dos tipos de ira en la Biblia. La ira de Dios, ¿a qué se le llama ira de Dios? Y la ira de Satanás. Entonces yo les voy a leer varios textos bíblicos para que podamos comprender esto. Muy bien, les voy a leer aquí Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, el 90% de las iglesias evangélicas dicen: gloria a Dios, aleluya, nos vamos en un rapto porque Cristo Jesús nos libra de la ira venidera. Muy bien, la ira es una palabra diferente con la tribulación, son dos palabras muy diferentes. La ira de Dios, debemos de entender que la ira de Dios se desata sobre el malo. Y la ira del diablo o la ira de Satanás se desata sobre la iglesia. Cuando Cristo venga ese día, a eso se le llama la ira de Dios. Cuando Él venga en su venida, esa es la ira de Dios. Miremos que dicen un par de textos bíblicos. Lucas 3:7 dice: aquí entendamos que el contexto que Juan el Bautista está hablando a los rabinos, a los israelitas, y dice, Lucas 3:7, y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles, porque tanto todo árbol que no dé buen fruto se cortará y se echa en el fuego. Claro lo que está diciendo Juan el Bautista al pueblo judío. Bueno, para las personas que dicen de que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, desde el principio Juan el Bautista nos dice, ellos están pensando, somos hijos de Abraham, pero Juan el Bautista dice, no, hagan frutos de arrepentimientos y dignos, porque Dios puede levantar hijos hasta de estas piedras. No solo porque hayan nacido en Israel, significa de que son el pueblo de Dios. De hecho, después vamos a estar hablando si Israel es el pueblo de Dios. Entonces, lo que Juan el Bautista les está diciendo, que hay una ira venidera. Dice, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hablando del día que Dios venga. Eso se le llama ira. Por eso dice, arrepentidos y hagan frutos dignos. O sea, no solo porque hayan nacido en Israel, significa de que van a ser salvos. Muy bien, Apocalipsis 6:16 dice: y decían a los montes y a las peñas, o sea, hasta las personas malas, caed sobre nosotros y esconderlos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira, escuche bien, de la ira del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Sigue diciendo el 17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El día que Cristo venga, ese día se le llama ira. El día de que Él venga es la ira venidera, el día de la venida. Y la ira es contra el malo, contra el impío, contra el pecador. A eso se le llama ira. Muy bien. El libro de Nahum 1:6 dice, ahí hay un tema que dice la ira vengadora de Dios. Dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. El Señor es bueno, fortaleza el día de la angustia, y conoce los que confían
mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarascas. Contemplante seca, de ti salió el que imaginó contra Dios el consejero perverso. Si ustedes pueden ver, dice, está hablando para la persona mala, el día que Él venga, dice, es el día de su enojo, el día de su ira, dice. ¿Quién permanecerá en pie delante de Él el día de su ira? Cuando Él venga, a eso se le llama ira, la ira venidera. De hecho, el profeta Isaías también lo menciona, Isaías 63, del 1 al 4. Ahí hay un texto, ahí hay un tema que dice, el día de la venganza del Señor, dice. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borsa, con vestido rojo, este hermoso en su vestido, que mancha en la grandeza de su poder? Yo, responde Dios, ¿verdad? Yo, el que habló en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido? Una pregunta. Y tus ropas como del que ha pisado el lagar. Y responde, he pisado yo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé en mi ira, lee bien ahí, ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y luego dice el 6, y con mi ira hollé a los pueblos y los embriagué, en mi furor derramé en tierra tu sangre. O sea, el día que Él venga se le llama ira. El día de la ira venidera es contra el malo, contra el impío. A eso se le llama ira. La ira de Dios es para el malo. Y el día que Él venga, entonces es un día de gozo, de alegría para la iglesia. La ira del diablo es contra la iglesia. La ira de Dios es contra el malo. A eso se le llama ira. Nuevamente dice Isaías 13, 9, dice, he aquí el día que el Señor viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer, escucha bien para quien, y raer de ella a sus pecadores. A eso se le llama ira. Luego sigue diciendo, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán a luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes, y haré más precioso que el oro fino al varón y más que al oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar en su indignación, porque el Señor de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira, el día que Cristo venga se le llama ira, el día de la ira venidera. Entonces, teniendo claro todos estos textos bíblicos que dice de que el día que Cristo venga, ese día se le llama ira, entonces podemos comprender los otros textos bíblicos. Por ejemplo, vamos a leer Salmos 34, 16, dice, la ira del Señor contra los que hacen el mal. Luego, por ejemplo, después de, también en Apocalipsis podemos encontrar la frase de que dice ahí, las copas de ira. Muy bien, miremos para quién son las copas de ira, si es para el bueno o es para el malo. ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis 16, 1 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramar sobre la tierra las 7 copas de ira de Dios. O escuche bien, copas de ira de Dios. Verso 2. Fue el primero, derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre, escuche bien, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban a su imagen. ¿Sobre quién son estas copas de ira? Sobre los hombres que tienen la marca de la bestia. Sobre el malo. Verso 8.
El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Escuche bien, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Escucha bien la frase, las copas de ira sobre los hombres que tienen la marca de la bestia, y luego dice, blasfeman el nombre de Dios, y no se arrepintieron para darle gloria. El 11 dice, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. La ira de Dios es sobre el malo. Las plagas que derraman en Apocalipsis es sobre el malo, no es sobre la iglesia. Entonces, porque ellos blasfeman el nombre de Dios, adoran la imagen de la bestia y dejan marcarse por la bestia. Entonces, así como Dios tiene ira sobre el malo, entonces hay que entender que existen dos tipos de ira: la ira de Dios, que es el día que Dios venga, y la ira del diablo. Entonces miremos qué dice la Biblia, que es la ira del diablo, la ira de Satanás. Porque así como Dios tiene ira sobre el pecado, y el hombre que no quiere despojarse del pecado, entonces va a morir por su pecado, pero Dios tiene ira sobre el pecado. Entonces, así como Dios tiene ira, entonces el diablo también. Entonces miremos que dice ahí mismo Apocalipsis 12, verso 12, dice, por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Y luego dice, esto fue después de que Satanás fue echado del cielo, que se cerraron las puertas y ya nunca jamás volvió a entrar. Dice, ahí hay una frase entre signos de admiración y dice, ay, ay es de, como que dice, de queja, de dolor, dice, ay de los moradores de la tierra y del mar. Hemos estudiado muchas veces qué significa la palabra mar. Luego dice, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que queda poco tiempo, y cuando vio el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo. Dice que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. Aquí en este contexto también ya hemos visto que mujer significa iglesia, pero aquí me está hablando específicamente del pueblo de Israel. Dice que había dado luz a su hijo varón. Del pueblo de Israel salió nuestro Señor Jesús. Entonces el diablo tiene ira contra la mujer, contra la iglesia. Sigue diciendo el Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que era el pueblo de Israel, y se fue a hacer guerra contra el resto de ella. ¿Quién es el resto de ella? Tú y yo, los que estamos para el tiempo del fin. Ese es el resto de la mujer, el resto de la iglesia. Dice, y escuche bien, la frase que tiene aquí, ¿contra quién tiene ira el diablo? Los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen el testimonio de Jesús. Contra eso es que el diablo tiene ira. Porque tú puedes ir a la iglesia todos los días, todos los domingos, pero específicamente aquí me da una característica que dice que el diablo con quien tiene ira es contra aquellas personas que deciden guardar los mandamientos de Dios. No porque te diga ser cristiano, no porque vayas todos los días, no porque cantes, no porque prediques, no porque hables en lenguas o porque te agarre el Espíritu Santo. No, dice, contra los que guardan el mandamiento de Jesús y los que tienen el testimonio de Jesús. Contra esos tiene ira el diablo. Muy bien. Segundo de Timoteo 3, 12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Escucha bien, persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú, se le está diciendo Pablo a Timoteo, dice, en lo que has aprendido y persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Todo lo que, bueno, en mi caso yo me voy a poner como ejemplo, todo lo que yo digo, investígalo y refútame, pero con Biblia. Investiga para que yo no te pueda engañar, y agarra tu Biblia para que veas de que yo no te estoy engañando. Dice, por ejemplo, el libro de Hechos 14, 22. Confirmados los ánimos de los discípulos, exhortándonos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, escucha, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Yo creo que está muy claro todos los textos bíblicos que acabamos de leer hasta ahorita.
Así de que luego, cuando muere el último apóstol, que es el escritor de Apocalipsis, Juan, luego de ahí viene la persecución del diablo usando poderes políticos. Hasta ahorita, hoy en día, nosotros, bueno, yo les podría leer toda la historia del siglo 1, 2, 3, 4, 5, hasta el día de hoy en día, qué personajes persiguieron a la iglesia. Bueno, el diablo usando poderes políticos. Por ejemplo, después cuando murió el último apóstol, que fue Juan, entró en persecución el emperador Domiciano del Imperio Romano. Bueno, primero quedó Nerón, que fue el emperador que decapitó al apóstol Pablo. Después de Nerón quedó Domiciano. Después de Domiciano quedó el otro que se llama Decio. Después de Decio quedó Diocleciano. Después pararon la persecución ¿con quién? Con Constantino. Con Constantino, el que fundó la Iglesia Católica. Luego, después de que sale Constantino, se fueron mezclando muchas doctrinas, muchas cosas de Babilonia en la iglesia. Luego, después de Constantino, agarra el poder, se sienta en la silla del emperador. ¿Quién? El poder que está allá en el Vaticano. Y luego dan una orden de que, bueno, se le llamó la Santa Inquisición. Ustedes pueden buscar ahí en Google qué es Santa Inquisición. Más bien no debería ser santa, sino del diablo. Toda la Edad Media fue un siglo oscuro de mucha muerte. Toda persona, todo cristiano que no quería obedecer al poder que está allá en el Vaticano era, bueno, después de ahí vino lo que fue la Revolución Francesa, vinieron muchas muertes. Y luego de ahí hubo mucha persecución. Hasta hoy en día nosotros tenemos más o menos como 300 años de no haber persecución. Yo sé de que hay persecución en otros países, pero vamos a decir en menor cantidad. Pero va a llegar un tiempo de que todo el mundo, el que dice ser cristiano, el que dice seguir las enseñanzas de Jesús, va a ser perseguido. Habiendo aprendido todo esto, entonces podemos entender el texto que dice 1 de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos, ¿a quién es ese? Jesús, ¿verdad? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pregunta, ¿de cuál ira es que nos va a librar Cristo Jesús a la iglesia? Del día de su venida. Pero aquí todo el mundo, tu pastor, tu predicador te lee este texto bíblico y dice: amén, aleluya, nos libra de la ira venidera, somos la niña de sus ojos, no vamos a pasar por gran tribulación, nos vamos a ir antes de que venga el anticristo, y un montón de cosas. Deben de leer la Biblia en su contexto bíblico. Dice 1 de Tesalonicenses 5:9, dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. Claro que no nos ha puesto para ira. La iglesia no la ha puesto para ira. Luego sigue diciendo: sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús Cristo. Otro verso bíblico dice: aleluya, gloria a Dios. Dios nos libra de la persecución, de la ira, de la tribulación. Y debemos de entender la Biblia en su contexto original y no andar... Bueno, voy a decir de que hay algunas personas de que hablan esto por ignorancia, aunque ignorancia no es una palabra malo, sino significa falta de conocimiento. Vamos a decir que lo usan por falta de conocimiento, pero la persona de que lo hace con segunda intención va a dar cuentas. Romanos 5:9: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Gloria a Dios, aleluya. Nos vamos otra vez. Debemos de entender la Biblia en su contexto. Ya leímos todos los textos bíblicos y por eso dice: pues mucho más, estando ya justificado en su sangre. O sea, y dice: y por él seremos salvos de la ira. Claro, si tú crees en Cristo Jesús, vas a ser salvo de la ira, del día que él venga. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? El justo y recto y limpio de manos, de corazón, dice la Biblia. Entonces ya entendimos eso. Dice otro texto bíblico que usa, Apocalipsis 3:10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba.
otra vez decimos ahí, nos vamos en un rapto y no vamos a padecer persecución. Si ustedes pueden ver el contexto histórico, todita la iglesia primitiva, ahí está un video, donde toda la iglesia primitiva, los apóstoles, fue necesario de que murieran a través de persecución. Y no creas de que nosotros nos vamos a librar de eso. Más vale de que nos vayamos preparando, porque el tiempo del fin está cerca. Por ahí se escucha de que ya viene un nuevo orden mundial en el 2030 y tú y yo posiblemente vamos a estar vivos todavía. Así que más vale de que la iglesia abra los ojos y se prepare para lo que viene. Dios les bendiga.